Las 7, las 6 en Canarias, el día de Santa Susana. Hay muchas Susanas, pero esta Susana, la de hoy, es patrona de Santiago de Compostela, de Campo de Estrellas. Junto con él, el apóstol, naturalmente, el apóstol Santiago. ¿Por qué? Porque parte de las reliquias de Santa Susana se conservan en uno de los altares de la catedral, salvo que algún podemita o algún obispo satánico los haya arrancado de allí y los haya tirado al río, que vaya usted a saber. Pero en realidad Santa Susana era romana. ¿Qué pasa? Que ya era famosa, era santa y estaban sus reliquias, pero hubo una peste en Roma y entonces el problema con la peste es que se quemaban cosas, casas, a veces iglesias, etcétera. Entonces, ante el temor de que quemaran sus reliquias, Felipe II mandó a uno de sus embajadores que consiguiera las reliquias y las pusiera a salvo en Santiago de Compostela. Y ahí están. ¿Y por qué llegó a Santa? Bueno, pues porque no se quiso casar con un sobrino del emperador porque era pagano y ella era cristiana. Así que le cortaron la cabeza, que era la manera de abreviar los trámites conyugales que tenía el Imperio Romano. El Imperio Romano tuvo grandes cosas, la parte nuestra de civilización, el derecho, los acueductos y tal. Ahora, en materia religiosa, hay que reconocer que el famoso pluralismo pagano, del que algunos cretinos todavía se fingen añorantes, era una barbaridad, pues como lo de los aztecas, pero de uno en uno. Los aztecas te mataban de 10.000 en 10.000 y se los comían a los vecinos, mientras que los romanos normalmente decapitaban de uno en uno. A veces crucificaban de 100 en 100, dependía un poco del humor del emperador. Y ya si era Calígula, entonces ya todo cabía. Así que felicidades a todas las Susanas, que hay otras que celebran hoy su onomástica. Bueno, hoy sigue la alerta amarilla o naranja, incluso naranja, en algunas comarcas, sobre todo por el granizo, también por las lluvias muy fuertes, pues en Murcia y Alicante, como estos días, pero también en Aragón. En Aragón, antes ha contado Silvia, ahora les contaremos el último escándalo, que lo cuenta Carlos Cuesta. Este era un rumor que venía funcionando por Aragón, que Susana Sumerzo, que es una persona íntimamente ligada a Pedro Sánchez desde hace muchos años, que siempre fue diputada por Zaragoza, si no recuerdo mal, y estaba en el Congreso de los Diputados, y era pues del círculo íntimo de Pedro Sánchez, pues su familia, en Aragón casi todos tenemos familia, lo que pasa es que algunos la colocan. Y entonces su familia está colocada ¿en dónde? En la única empresa que ha creado el PSOE, que es la empresa de destrucción del paisaje llamada Forestalia, la que quiere convertir a Aragón en Duracell, en una pila de Duracell para vender luego la energía por ahí y hacer rico al extra de Vikingos y por supuesto a Lambán y a todos los políticos que ha comprado. El Mundo sigue sacando, como sacó ayer, sigue sacando hoy más datos de la compra de políticos por parte de este Samper Fernando, que es el que llamo yo el extra de Vikingos, pues como el Obélix del Asterix alopécico que es Lambán. Gobierno de Aragón, Forestalia y corrupción. Pues en Aragón, además, granizo. Por cierto, hay una denuncia en mi pueblo de que han hinchado el censo como en Melilla, hasta el 20%. Al alcalde de mi pueblo, al que yo no voy a hablar mal, porque su madre Florentina era mi vecina y yo le tenía verdadera adoración, pero Rafa, eso no se hace. Ya te han pillado una vez con las listas del PAR, os han ilegalizado. No, hinchar el censo en 70 habitantes en un pueblo que tiene un censo electoral de 400, eso está muy mal. Ya está mal hacerlo en uno, pero hacerlo otra vez, hombre no. Es que ¿hasta dónde hemos llegado? Hemos llegado hasta donde ha querido llegar Lambán y sus socios. La famosa chuntarara que usó la bordeta como monigote, bueno, la verdad es que, en fin, mira que yo he querido a José Antonio, pero la verdad su paso
por las Cortes fue todo menos glorioso. ¿Por qué? Porque está en un partido que es un partido separatista aragonés que copia a los comunistas y a los separatistas catalanes, que se inventa, bueno, se llama chunta, en Aragón se dice junta. Siempre ha sido una junta. Una chunta es alguien que se finge, no sé, patán de algún pueblo, de la fabla. No existe chunta. Bueno, ya sé que es un partido de Aragón y que ha estado mi querido maestro y tal. Pero no, resulta que también es socio de los que compran votos en Melilla. Ahora resulta que Sumar en Melilla se dice comprar, porque también son socios de Compromís, Mónica Oltra, etcétera, de la chuntarará, tarará que estáis haciendo por Aragón, destruyendo el paisaje. Si mi pobre José Antonio levantara la cabeza y viera la escoria en que os habéis convertido, yo creo que cogía la guitarra otra vez y os perseguía. No tiene que se ahorcaba con una cuerda, ¿verdad? Pero en fin, como para lamentarlo toda la vida. Toda la vida. Bueno, pues encima granizo. Pero acá en unos bolos de hielo, cuando hay granizo, en Aragón, que es que son verdaderamente tremendos. Bueno, también puede haber tormentas, pero con menos aparato, y con algo de lluvia, pero no esas granizadas tremendas en la mitad norte. Pero básicamente se va a concentrar en Aragón y todo el sureste, prácticamente desde Zaragoza hasta Almería y desde Ciudad Real hasta Castellón. Algo en el interior de Cataluña, en la terra ferma, así llamada de Lérida. Se dice Lérida cuando se habla en español. Luego, si el club es un club deportivo, entonces sí se llama Lleida. No Lleida, como dicen, no, Lleida. Igual que en Gerona hay un club de fútbol que se llama Girona, no Chirona, como dicen los patanes deportivos que campean por España. No, Chirona es la cárcel, en la jerga caló, en la jerga gitana. Bien, temperaturas, pues muy parecidas. En Madrid 24 grados, la máxima Orense, que la tropical Orense, estándar la máxima, ahora con Pontevedra, que se le ha pegado haciéndole la goma, y hoy se une Badajoz. Badajoz sí es un sitio donde hace calor cuando llega el verano. Ya llegará, pero por si acaso ahí está Badajoz, 29 grados. Y la mínima, de nuevo en Teruel, debe ser por la corrupción, que estamos pasmaos. Nunca, que yo recuerde, pero nunca, jamás se había hinchado el censo. Nunca. Alterar el censo electoral es un crimen de lesa patria. Inventarse votantes, inventarse votos, esto ya es la negación de la democracia. Cuando alguien llega a ese nivel, que es lo que ha denunciado el PP de Orihuela del Tremedal, eso ya es lo último. Y además, te digo una cosa, Rafa, la Virgen te castigará. Porque la Virgen del Tremedal esto lo ve muy mal. ¿Qué has metido? ¿Alguien de Melilla o qué? Pero repito, pero no te da vergüenza. Pero si podías ganar las elecciones sin robar votos. ¿Pero cómo es Teruel? Hombre, por Dios, somos 4 y te inventas 2. ¡Qué vergüenza! En fin, así está el tiempo. Bueno, vamos con Rosana Lavea y Vanessa Vallecillo y vamos a empezar por esto. Gobierno de Aragón, forestalia y corrupción. Lo dije un día, me quedó bien, rima y además es la pura verdad. Han comprado a todo el mundo. Hoy el mundo saca otra lista de gente, algunos ya lo sacamos nosotros, pero bueno, la MET está haciendo una síntesis. Buena parte del material podemos tener el honor de decir que lo acopió Libertad Digital con mucha información de gente de allí, de gente a la que no le han hecho caso, de gente de la Vega del Tajo, por ejemplo, a veces con información que contaste tú, en periódicos minúsculos de Guadalajara, de la parte de la sierra pegada a mi pueblo, a los Montes Universales, porque allí no somos de Teruel, de Guadalajara o de Cuenca, somos de la sierra. Y la sierra
es toda la sierra, que es la serranía de Cuenca, los Montes Universales o Sierra de Albarracín y la parte de monte del señorío de Molina de Aragón, que por algo se llama de Aragón. Nunca ha sido de Aragón, pero siempre ha sido de Aragón. Culturalmente son joteros, como en todas partes, de Aragón. Pero al final, ¿qué representa Aragón? Representa el máximo nivel de estafa con la excusa del cambio climático. Ayer nos conocimos la desdichada noticia de que Feijóo ha fichado a Garicano. Garicano es un niñato, es un chico de Soros. Soros es uno de los vendedores de la estafa del cambio climático. Y con ella, de la estafa de las renovables. Y con ella, de la destrucción del paisaje de prácticamente toda Europa. Ya no se pueden ver ni series de Escocia ni de Irlanda, que el paisaje está para verlo. Lo han puesto ahí para verlo. Bueno, tapado porque hace un frío que pela, mucha humedad, pero son paisajes extraordinarios. A todos les han atizado molinazos. Y ahora los quieren hacer de 200 metros, el doble de grande que la Torre Picasso de Madrid. Pero bueno, ¿cuál es el límite de esta gente? No tiene límite. La codicia y la corrupción no tienen límite. Y a ese nivel ha llegado Aragón, con Lambán y su llave maestra para comprar conciencias, que es Forestalia, que les sobra el dinero para comprar políticos. Ya contamos en su día que compró a los que se encargaban del medio ambiente en el gobierno de Aragón, se los llevó a Forestalia. Y entonces los sustitutos, que eran del PAR, del parking, del PSOE, PAR, bueno, que ya no es, ya ahora es impar, o sea, es que es la pura corrupción. Pero corrupción. Es que los sustitutos les daban las concesiones a sus anteriores jefes en Forestalia. ¿Cuál era la diferencia? Los sueldos, que en Forestalia les pagaban el doble, claro. Pero los segundos les daban los contratos a los primeros. Y fuimos los primeros. ¿Cómo lo hacían? Mediante el llamado pitufeo. El límite legal entonces, ahora ya lo han quitado para poder robar a mansalva, lo ha quitado la ministra de Transición a la Ruina, que es la Teresa Rivera, la Pelunches. Pero lo ponían el límite son 50 megavatios, pues todos los concursos eran de 49,9. Y por supuesto todos se los llevaba la misma empresa. Cambiaba otro nombre, eso era Forestalia, en otro Megastalia, en otro Castalia y en otro Me Cago en Lalia. O sea, pero la misma, con los mismos políticos. Hoy sale otra lista de políticos comprados por el cochinero Fernando Samper, el extra de Vikingos, el Obélix del alopécico Lambán. Es de vergüenza el nivel de corrupción a que ha llegado Aragón y el nivel de destrucción a que quieren llevar, en concreto a la provincia de Teruel, es asombroso. Ayer publicó un mapa de Teruel, el diario El Mundo, que prácticamente todas las manchas destruidas por los molinazos asquerosos, no se puede vivir allí, hacen un ruido horroroso. Aparte que están continuamente cayendo pájaros en llamas, porque eso es lo que produce esa basura. No hace ninguna falta en Aragón. En Aragón no hace falta un molinazo, ni hacen falta placas. Allí hace tanto frío que, en fin. Con una mini central nuclear, teníamos para el millón de habitantes, poco más que tiene Aragón, de sobra. La vamos a comprar, la energía nuclear, en Francia. Los molinazos está para enriquecer a esta gentuza y para destruir nuestro paisaje. Pero es que es una y otra vez. Y cada vez aparece una capa superior de corrupción. Hombre, ya Sumelzón nos llega ya a Sánchez. Entonces, claro, ¿por qué Forestalia no ha tenido ningún problema? Hombre, es que cuando tienes una aldaba, como se decía en el siglo de oro, a lo que llaman en inglés, que queda muy fino, door opener, el abre puertas. Nosotros, más en español decimos mejor, tener aldabas. ¿Quién tenía aldabas en tiempos de Juan de Mariana? El que entraba en el palacio del duque de tal, que llamaba a la aldaba y le dejaban pasar porque traía un negocio.
El que tiene Aldabas con Sánchez, o la que tiene Aldabas con Sánchez, pues naturalmente no tiene problemas. ¿Qué problemas va a tener? Pues anda que le importa mucho la legalidad a Sánchez, el socio de la ETA y del golpismo catalán, como para preocuparse del paisaje de Teruel. Es una verdadera vergüenza. Y denunciado por los funcionarios. Que da igual los informes que hagan. Han contratado, lo último, unas agencias, y dice, para que no se diga, claro, piden tantas licencias que no dan abasto. Porque teóricamente los funcionarios de Aragón tienen que hacer un informe del impacto ambiental, de si mata, que por supuesto que mata a los pájaros, destruye el paisaje, etcétera, y hay que derribarlos todos. Yo la condena que le pondría a Samper es derribar todos los molinazos que ha puesto. A ser posible él. Abrazo, es muy capaz. Una especie de gorila. Pero ¿hasta dónde pueden llegar? Hasta donde sea. No hay límite. Cuando una región, cuando un país empieza a corromperse, no tiene límites. Hay que frenarlo, porque la codicia es infinita. Y la corrupción en Aragón, total. Tal y como les cuenta Libertad Digital, el estudio del entramado empresarial que se esconde tras Forestalia ha detectado una relación directa entre la empresa de Samper y los negocios familiares de la diputada socialista Susana Sumelzo. Un estudio al que ha tenido acceso nuestro periódico ha detectado que un hermano y un primo de la diputada han dejado de administrar las sociedades que, una vez tramitados los permisos necesarios, han acabado en la órbita del empresario de las renovables. En este informe de tránsito de sociedades, de control de las sociedades, hay decenas de casos en donde se produce esta circunstancia. Por este motivo y por la posición privilegiada de otros exaltos cargos socialistas, el candidato popular Jorge Azcón ha pedido explicaciones inmediatas al gobierno de la región antes de recurrir los hechos. No tiene que ver con las elecciones, eso tiene que ver con que les garanticemos a los aragoneses que la administración funciona, que no hay chanchullos y que evidentemente los proyectos y las garantías, los derechos que tienen los ciudadanos en esta comunidad autónoma se cumplen. Y a la vista de la información que hoy hemos tenido, tenemos extraordinarias dudas de que esto sea así. ¿Pero cómo que dudas? ¿Pero cómo que no tiene que ver con las elecciones si votamos el domingo? Pero vamos a ver, ¿pero qué golpes se dan en la cabeza estos centristas de Feijóo? ¿Pero cómo no va a tener que ver con las elecciones si los podemos echar el domingo? El sorayismo, enfermedad senil del marianismo, es que ha tomado Génova 13. Están los candidatos alelaos, pasmaos, piantados, que dicen en Argentina. Piantao, están ahí. ¿Cómo que vas a estudiar? Al juzgado, hombre, para que sepamos que si te votamos te vas a cargar ese tinglado corrupto, no vas a formar parte de él. Por cierto, espero que Guitarte se pronuncie, porque de esto todavía no ha dicho ni pío. Sí, ya sé que el Concejo, y lo hemos entrevistado aquí, el Concejo Ciudadano en Teruel y tal, y esa es gente que de verdad se preocupa por la provincia y por proteger el paisaje, fueron los primeros que fueron a hacer un mitin en mi pueblo junto con la del PP, las cosas como son. Ya no se puede, porque en el pueblo no se hablan, no se puede. O sea, se han cargado la vida civil en los pueblos, se la han cargado estos corruptos. Hay que entrar, pero vamos, con hacha, hay que entrar en el gobierno de Aragón. No dejar ni una rama podrida, que luego se cae y mata a un niño. Vamos ahora con otra estafa monumental, la del ministro del Interior, el mejor amigo de la ETA después de Sánchez y el mejor amigo del Frente Atlético hasta ayer. Porque ayer, como ya Lula, lo que digamos los españoles le da igual, pero Lula, como es del cártel de Puebla, Lula funda el Foro de Sao Paulo, luego Grupo de Puebla, en realidad es el cártel de los soles, es el narcocomunismo, lo funda con Fidel Castro en cuanto cae el muro de Berlín. No vayan a creer que esa bolita de Botox es inocente, es un ladrón. Le pillaron trincando un pisazo, pero trincándolo directamente. Hubo jueces corruptos, como en España, que lo sacaron de la cárcel y ya lo tienen de presidente, haciéndose la víctima. Pero va y dice que España es un país racista y tal. Lo dije ayer,
España es un país tan racista como los demás, los españoles. Pero hay sitios donde no hay otra cosa más que racismo y xenofobia. El País Vasco, Navarra, Cataluña, son paraísos de la xenofobia, paraísos del odio, del racismo, desde hace más de un siglo. ¿Cómo que no hay? Pero si este gobierno depende de partidos racistas. Claro que lo hay. Bueno, pues llega Marlaska ayer y de pronto descubre, después de, esto pasó en enero, cuando ahorcaron a un muñeco como Vinicius, que ponía Vinicius y ponía Real Madrid con la camiseta, para que quede claro. Entonces va, y ayer, justamente cuando ya Lula ha dicho que España es un país racista, que no nos van a dar el Mundial de Fútbol, cosa que me alegra, dicho sea de paso. Y los periodistas deportivos que lo pasen peor, sobra la mitad, y la otra mitad debería alfabetizarse. Pero vamos a ver, ¿pero cómo se puede encontrar justo ese día unos tíos que los localizaron y los tenían, los habían encontrado, con antecedentes penales, que ha habido un asesinato de un hincha del Depor, que son los mismos? Es el Frente Atlético el que manda en el Atlético de Madrid, de verdad. Porque el hijo de Gil y Cerezo quieren, porque son la guardia de corps de Simeone, del Cholo, del equipo del pueblo no sé de qué pueblo. En las últimas 24 horas, el Ministerio del Interior que dirige Marlaska ha puesto en marcha 2 operaciones policiales que marcan la recta final en las elecciones municipales y autonómicas. La primera de ellas vinculada al conocido ya como caso Vinicius y la segunda relativa a la compra de votos por correo en la ciudad de Melilla. Respecto a este último caso, han sido detenidas 10 personas acusadas de delito electoral y pertenencia a grupo criminal, entre ellos Mohamed Ahmed Alal, el consejero de Juventud y número 3 de la lista electoral de Coalición por Melilla. Unidas Podemos, en el segundo de los casos, está utilizando electoralmente el caso Vinicius y anuncia una ley contra el racismo para evitar casos como los acontecidos en Mestalla el pasado fin de semana. La portavoz del Gobierno corregía a las ministras podemitas, a Ione Belarra y a Irene Montero, y aseguraba que en España estos hechos no quedan impunes. Los 3 radicales detenidos en Valencia han sido puestos en libertad y en Madrid han sido detenidas esas 4 personas por las amenazas al jugador allá por el mes de enero tras un partido contra el Atlético de Madrid. En este caso continúan a disposición judicial. Vamos a escuchar al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y a su entrenador, Carlo Ancelotti. Por eso quiero dejar muy claro y anunciar que Real Madrid no va a tolerar más incidentes e insultos racistas contra ninguno de nuestros jugadores. Para ello es esencial cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol en nuestro país, para que nunca se pueda hacer responsable del delito a la víctima que lo sufre, como está ocurriendo ahora. La verdad es que Vinicius ha sido una víctima, es una víctima de lo que está pasando, no es por cierto el culpable, es una víctima que a veces pasa por culpable, porque empiezan a decir provoca, la actitud. No, Vinicius, que se queda claro. Bueno, hay un problema esencial, estructural. Ayer sacó Vinicius en Twitter, tenía guardado. Pues dicen, es que hasta que él llegó no pasaba esto, que no pasaba esto. En el campo del Barça, que es el Nuremberg del racismo en España, el Camp Nou es el Nuremberg. Si un día se juzga al golpismo catalán, se le tendría que juzgar en el Nou Camp. Es lo mismo que en Nuremberg se juzgó porque era la ciudad donde hacía el Tercer Reich sus grandes actos de masas. Y bueno, pues ahora os vamos a juzgar donde presumís, en Nuremberg. Pues lo mismo. No sé si llegaré a verlo, pero me encantaría. Bueno, allí hay pancartas cuando jugaba Roberto Carlos, tan de Brasil y tan negro como Vinicius. Pancartas. Macaco, Copito de Nieve, que era un gorila albino que había buscado compañero o compañera, no sé qué decía. Y mono, 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 exactamente lo mismo, y puto mono. ¿Y quién sale? Y él dice, bueno, es que le tiran cosas además, pero si no han cerrado el Nou Camp. Ahora sabemos por qué, porque los árbitros han estado cobrando del Barça desde hace por lo menos 17 años constatados. El colegio arbitral, el comité técnico de árbitros, los que deciden quién arbitra y quién no arbitra más, los que deciden quién cobra un sueldazo, los árbitros mejor pagados del mundo, y los peores árbitros y los más corruptos. No hay más que ver la basura del VAR. ¿Y quién sale
cuando se queja Roberto Carlos? ¿Quién sale a defender a los racistas? Pep Guardiola. Naturalmente, el jefe de la xenofobia, el ministro de Exteriores del racismo catalán, del procés. Gran hipócrita, piscolonien. Siempre es lo mismo. Pero si rascas y te sale el Barça, rascas y te sale Sabino Arana. El racismo catalán y el racismo vasco lo han emporcado todo. Y son los que mandan en España por culpa de este sujeto que tenemos en la Moncloa, que se ha entregado a la ETA, al PNV, por supuesto a la Esquerra y por supuesto a la banda de Pujol. Todos racistas, todos xenófobos, todos enemigos de España. Ayer se ponía la inútil esta de Abenójar, decía, este es un país que la tolerancia, si no se puede estudiar en español, tolerancia, pregúntale a los padres del niño de Canet, tolerancia, vosotros so gentuza, pero si sois los socios de la ETA. Si os reís en la SER cuando los partidos españoles como Vox y el PP no pueden completar las listas por el terror que tiene la gente en el País Vasco Navarra. Hay algo peor que hinchar el censo electoral, que es deshincharlo echando a la gente o aterrorizándola. Eso pasa en 1/3 de España. En fin, Legalitas, Rosa. Legalitas, quizá podamos denunciar precisamente ese censo electoral con la ayuda de Legalitas. Por ejemplo, Federico, mira, en mi pueblo podían darle un toque. Sí. ¿Qué pasa aquí? Que resulta que nos han salido 70 vecinos. Bueno, sí, éramos 400 y nos han salido 70 de golpe. Bueno, pues tantos no han nacido hoy, además no están en edad de votar. Y otras cosas, las facturas de la luz, por ejemplo, si tenemos sí, alguna duda, también con Legalitas. Hay que dejar las cosas en manos de expertos, eso está muy claro. Es un buen consejo en todos los órdenes de la vida. Y además en Legalitas nos pueden atender las 24 horas del día, 24 horas por teléfono, también a través de internet. Tenemos una tarifa plana de 25 euros al mes y dejamos los asuntos en manos de los especialistas. Legalitas, 900-100-665, 900-100-665, y ahora, por ser oyente de radio, nos ahorramos el primer mes del primer año, Federico. Que no está mal, ¿eh? No está nada Todo mal, ahorro nada mal. está bien. Nos conectamos con el planeta, con Iberia. Bueno, Sergio Heras, recordemos, el Master Unit. Eso es, Federico, porque es importante no solo comunicar, sino aprender a comunicar de verdad. Y para eso está en marcha el Máster en Periodismo Digital, Radio y Televisión, creado por UNIT y Libertad Digital. Hay clases presenciales en aulas multimedia en la zona del Viso de Madrid, donde hay formación técnica, prácticas reales garantizadas en las instalaciones del Grupo Libertad Digital y con los mejores comunicadores. Está abierto el plazo de inscripción para septiembre y puedes consultar todos los detalles en unit.edu.es o llamar al 91 060 4413, 91 060 4413. Bueno, la historia de la compra de votos en Melilla, la legalización de lo ilegal, etcétera, viene de tiempos de Felipe González, como toda la basura del PSOE. Ahora dice, no, Felipe, qué bueno es, ¿a qué bueno es? ¿Ha condenado a Sánchez? No, ¿verdad? Pues es igual de bueno. Pero, si no recuerdo mal, mandó a su jefe de seguridad a Melilla y lo primero que hizo fue legalizar moros. Para hablar pronto y mal, que esto viene del latín, Mauri, moros. O sea, no es despectivo, es descriptivo. Bueno, en este caso marroquíes. ¿Y qué es lo que quiere Marruecos? Siempre ha querido lo mismo, conquistar una mayoría electoral en Melilla para decir que la mayoría de Melilla quiere unirse a Marruecos. Por eso vengo diciendo toda la vida, ya sé que no es muy popular, que Melilla y Ceuta son bases militares y tienen que ser simplemente bases militares. Me parece muy bien, las ciudades muy bonitas, el turismo, tal. Son bases militares y tienen que ser bases militares. Punto. Y nada más. Si no, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que han pillado otra vez en Melilla, un tío al que ya condenó hasta el Supremo por robar votos, por falsificar votos, al servicio de Marruecos. Estamos hablando de una injerencia de un país extranjero al que algún periódico llama hoy amigo. Amigo. ¿Cómo va a ser amigo Marruecos? Vecino, bien. Llevarnos con el vecino lo menos mal posible, bien. Pero, amigo. Perejil. El Sahara. ¿Cómo que amigo? El 11M. ¿Cómo que amigo? ¿Cómo que amigo? Una cosa es no estar en guerra permanente como Argelia y otra cosa es que llamar amigo. Enemigo siempre.
Tienen 14 veces menos la renta de España. Son de una religión hostil a la que fue religión española de siempre, el catolicismo. Hemos hecho la reconquista, nuestros antepasados, durante 8 siglos para acabar con el puñetero Islam que metieron por la fuerza a ellos. Enemigos siempre. Llevarse con los enemigos mejor con la diplomacia que con el ejército, bien, punto. Pero que van a robar Melilla, como Ceuta y como las Canarias, es evidente. Pero si están en el mapa del Imperio Almohade, derrotados en las Navas de Tolosa, que es el 12-12, lo recuerdo para los tontos que no dice que no hay que tener memoria. Claro que hay que tener memoria. Las Navas de Tolosa, 1212, 12-12. Ahí es donde se decide la reconquista. En el mapa del Imperio Almohade se fotografió el cobarde, el infame, el traidor, Zapatero, con un mapa de Marruecos que llegaba a Toledo, que es el Imperio Almohade. Y por supuesto con Ceuta, Melilla y las Canarias. Eso no ha cambiado. ¿Qué es lo que se descubre en Melilla? Que el Alberchán, al que ya condenó el Supremo, seguía robando votos para Marruecos. Lo normal. ¿Qué hace un agente marroquí? Pues trabaja para Marruecos. Y los han pillado. Cuando han querido, cuando les han convenido, cuando les pillaron en Correos. Igual que a los de Vinicius, después de 5 meses los encuentra Marlaska casualmente al día siguiente de que Lula diga que la España de Sánchez es un país racista. Pero por el PNV, no por Vinicius. En Melilla han detenido a 10 personas acusadas de delito electoral y pertenencia a grupo criminal. Entre ellos están Mohamed Ahmed Al, consejero de Juventud y número 3 de Coalición por Melilla. También el yerno del líder de la formación, Mustafa Aberchan, que es socio de Más País, la formación de Rejón, y también de Compromís. El partido fue fundado en 1995 y protagonizó un fraude similar hace ahora 15 años. El caso ha provocado las críticas del ala podemita del gobierno, que no ha dudado en cuestionar los vínculos con su mar. Santiago Abascal, por su parte, señala a Marruecos. El gobierno evita mencionar al país alauí. Escuchamos a Belarra, a Abascal y a Isabel Rodríguez. Muy grave y a mí me preocupa que algunos partidos progresistas hayan pensado que estos son socios aceptables con las previas que ya conocíamos. ¿Qué diferencia hay entre lo que hace Coalición por Melilla para arrebatarnos nuestro territorio, para que allí gane un partido que obedece al Reino de Marruecos, y lo que hace Pedro Sánchez? ¿Qué diferencia hay si ambos pretenden alterar el resultado electoral comprando los votos? Se ha actuado judicialmente y policialmente, saben ustedes que se encuentra en secreto de sumarios, y lo que se constata es que en España nadie puede saltarse las normas, mucho menos en un proceso garantista como es el proceso electoral. Pues vete a Orihuela del Tremedal, que está la denuncia puesta. Ah, que son vuestros socios. Pero vamos a ver, Belarra, ¿cómo te va a parecer mal que sean de Yolanda cuando vosotros sois de la ETA? Si vosotros sois los primeros defensores de Bildu, empezando por ti, que es lo más parecido a una necane que ha aparecido por el Congreso. Pero, ¿qué creéis? ¿Que engañéis a alguien? Sois la misma escoria. Tiene toda la razón Abascal. Tiene toda la razón. Y en Ceuta más razón todavía. El PP vendido al PSOE y a Marruecos. Porque allí no se vende ni se compra nada que no quiera el sultán. Por esa cosa de hacer como que son ciudades como las demás. No son ciudades como las demás, son bases militares. Qué manía de hacer demagogia. Qué bonito el modernismo en Melilla, muy bonito cuando mandaba España. Ahora que no mandamos nada, es un peligro. No el modernismo, el islamismo. Y la Fátima Ahmed, la que aparecía también con toda la patulea, ahora antes de sumar, cuando Yolanda era una más, cuando empieza con Mónica Oltra, otra amiga de la humanidad, la esposa del violador de la menor que estaba bajo su custodia, al que protegió, el violador, como toda la banda de los Puig. Ahí estaba también Ada Colau, la que impide que se pueda estudiar en español en Barcelona, la que borra los letreros en español de Barcelona. Ada Colau. Había también no sé qué periodista, y Fátima Ahmed, que dice que el velo es un símbolo de libertad. Claro, la gran libertad de las mujeres en los países islámicos es público y notorio, es sabido. Que la llevaba al lado, la Yoli Tenacillas, al lado, con el velo,
es decir, con la cárcel. En fin, mientras, pues yo no entiendo muy bien, porque aquí la guerra está en Valencia y en Aragón, y sin embargo se han ido a pegar a Extremadura. No sé, será por las cerezas del Valle del Jerte, que es la época. Sánchez y Feijóo han coincidido en campaña en Extremadura. El presidente del gobierno ha viajado a Badajoz en busca de apoyos para Fernández Vara, que intentará revalidar la mayoría absoluta. Tras las polémicas de las listas de Bildu, el PSOE ha repartido banderas de España y ha prometido la llegada del AVE, que ya inauguró en verano, aunque en algunos tramos no alcanza los 90 km por hora. Mientras, el popular Núñez Feijóo desde Cáceres ha acusado al PSOE de no ser un partido de Estado. Tierras que necesitan y que reclaman con justicia lo que reclama aquí Extremadura, como es, por ejemplo, la conexión ferroviaria, que no te quepa duda, Guillermo, que en los próximos años vamos a hacer realidad esa demanda justa y legítima de una tierra que ha sido postergada durante muchos años. España está cansada del sanchismo y está cansada de que el Partido Socialista ya no exista porque lo han convertido en un partido sanchista. Y está cansada que el Partido Socialista haya dejado de ser un partido de Estado, porque ahora es un partido que se apoya en partidos políticos que no creen en el Estado. Y vuelta la burra al trigo. Y que hay un socialismo bueno, pero que Sánchez lo ha pervertido. Vamos a ver, ¿quién asalta el Poder Judicial en 1985? Felipe González Márquez. ¿Quién es el que crea el GAL? Felipe González Márquez. ¿Quién es el que manda a su ministro del Interior a la cárcel mientras él se va a Guanajuato? Felipe González Márquez. ¿Quién es el que saca el Doberman y crea el cordón sanitario contra el PP? Felipe González Márquez. Ese era el bueno. Luego ya Zapatero ni les cuento. Pero qué fantasías extrañas, húmedas, tiene Feijóo con el PSOE. El PSOE ha sido un partido golpista desde su fundación. Tuvo una época buena, que fue una parte buena, en una época atroz, que fue antes de la Guerra Civil y durante la Guerra Civil el grupo de Besteiro, que fue minoría y fue derrotado, pero dio la batalla. Ahora no hay nada parecido a Besteiro. Primero, nadie sabe leer ni escribir, y luego son todos sicarios comunistas. No hay ninguna diferencia. Tú oyes hablar a cualquier ministro del PSOE, a cualquier ministro de Podemos, y no hay ninguna diferencia, porque el programa del PSOE, como Largo Caballero, en el 36, es el comunista. Un caso. Se inventan leyes continuamente que ya existen. Vamos a ver, si hay una Constitución que en el artículo 20 proclama la libertad de expresión, no necesitamos más ni delitos de odio ni leches. Pero si dice que ningún español, ningún ciudadano español podrá ser discriminado por razón de sexo, de religión o de opinión política, ya lo está dicho, y lo dice la Constitución, todo lo demás sobra. Pues inventan una ley continuamente para hacer ver que no había leyes, que no había ley de la vivienda, ¿no? Y la ley de la propiedad, ¿qué es? Son payasos. Es que queréis robar viviendas porque no habéis sido capaces de trabajar para comprar un piso, pagando vuestra hipoteca como la gente normal. Pero ayer, bueno, ¿cómo será que hasta Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, gran traidor a la derecha, vendido al separatismo vasco, premio Sabino Arana y todas esas cosas, tuvo que salir ayer en defensa y dice, ¿cómo que otra ley de paridad? ¿Pero qué es una ley de paridad? Pues eso es anticonstitucional. Tú no puedes imponer el sexo como un argumento legal. Pues lo hicieron. El Consejo de Estado considera que la anunciada ley de paridad es excesiva, inconveniente y de dudosa aplicación. Según adelanta el diario ABC, la norma incluso podría ser inconstitucional ya que perjudica los principios de mérito y capacidad. En su voto particular, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón advierte de que el sexo no puede ser determinante ni tampoco un límite. El Gobierno, sin embargo, sigue adelante y la ministra Calviño dice que no tendrá efectos negativos en las empresas. Hemos ido avanzando, pero queda camino por recorrer y con esta ley damos un paso importante para lograr la paridad efectiva sin por ello tener un impacto negativo desde el punto de vista del funcionamiento de las empresas en nuestra economía. Claro, porque las empresas son idiotas. O sea, tienen una mujer lista y un hombre tonto y eligen al hombre tonto. O sea, los que tenemos una empresa, no ella, que lo que tiene es un marido que se dedica al tráfico de influencias de su señora. Las empresas de verdad, que todos los meses pagamos 150, 200 nóminas desde hace muchos años y nos cuestan el doble porque hay que cotizar y todas esas historias. Entonces, vamos a suponer que Sergio fuera un poco más tonto.
es muy listo, pero un poco más. Y Silvia Rivero, que ella es lista, fuera listísima. Entonces yo, como soy tío, elijo a Sergio en vez de a Silvia. ¿Por qué? Porque soy tonto y quiero que mi empresa pierda dinero. ¿De dónde se ha visto semejante gansada? Lo que no puede ser es que si hay una tonta, ascienda por delante de Sergio, porque es mujer, por cuota, y perjudique a mi empresa. Porque los dos cobran del mismo sitio, y si cierra, se van los dos al paro. Demagogos abiertos. Esta es la tía a la que le dan barato las cosas debe ser el supermercado Logia Calviño. Será una cosa de masones. Bueno, como en otro pueblo de Mosqueruela, porque el nivel de corrupción en Aragón ha llegado, en Teruel están a saco. El PSOE ha prometido 5.000 euros a los de Mosqueruela si gana el PSOE. Luego ha dicho que ya verán cómo se los pagan. 5.000 euros. Es un pueblo pues como el mío, o sea, no tan bonito, ¿verdad? Pero en fin, la Virgen del Tremedal, pero es un nobilísimo pueblo Mosqueruela. 5.000 euros con un par. Todo, pero ¿el dinero de dónde? Del Vikingo, de Forestalia. Con el dinero de Forestalia compran votos. A ese nivel de corrupción hemos llegado. Bueno, en fin, no es un caso único, ni el de mi pueblo ni el de todas partes, porque hay un dato que además viene del Instituto Nacional de Estadística. El INE ha alertado que hasta 180 localidades de menos de 2.000 habitantes, muchas de ellas socialistas, han visto inflados sus censos hasta el doble de electores. En Sacañet, de Castellón, tenía 48 vecinos censados en enero y un mes después ya eran 94, casi el doble. Peralbache, en Guadalajara, tenía 52 vecinos y un mes después son 79. En Orihuela del Tremedal, el PP ha impugnado el censo al detectar hasta 74 empadronados nuevos. 21 de ellos no guardan relación alguna con el pueblo. ¿A que son molinazos, que les llaman personas? Molinazo, Forestalio, Montón. Es un apellido muy típico de esa comarca. Molinazo, Samper, me lo llevo. Es que se llaman Molinazo, como su padre. Pero no, ya es el colmo, que en tu propio pueblo te roben el censo electoral. Una banda de malvados, de ladronazos de Zaragoza. En realidad, con cómplices en Teruel y en el pueblo, como ha pasado siempre. En fin, nos vamos a la Mutua. ¿Tú sabes que hay compañías de seguro que no te dan coche de sustitución? Mira, me han hablado de algunas que prefiero no comentar. Es mejor ni hablar de ellas, es que te quedas colgadísimo con la compra, con el colegio de los niños, esos recados de un lado para otro. Así que si te pasa eso a ti, llama a tu compañía y diles dos cositas. La primera, me has dejado 10 días sin coche. La segunda, yo me voy a la Mutua. Y es que si te vienes a la Mutua, además de poder tener un coche de sustitución, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Así que no esperes más y llama al 91 555 55 55. 91 555 55 55. Por por muchas cosas más, vente a la Mutua. Pues yo me voy con CaixaBank a ver cómo está el Valle de los Caídos financieros. Por cierto, el cártel de Puebla ya ha comprado también al Departamento de Estado americano. Ya levanta las sanciones al régimen de Maduro. ¿Quién paga? Petro, la cocaína. ¿Pero ustedes qué creen? ¿Que no se venden y se compran voluntades en Washington? Lo que pasa es que allí, si te pillan, te tiras 20 años en la cárcel de verdad. Aquí te pillan y te ascienden. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Luis Fernando Quintero, la información completa del clan Sumelzo dentro del clan Lambán, que es el clan Forestalia, no es que se fuera un rumor, era un ventarrón de rumores. Pero finalmente, pues hay que encontrar la tecla, esto es como en el crimen, hay que encontrar la prueba. Ya ha aparecido. Y ahí lo tenemos. Ya ha aparecido. Información que abre probablemente lo que será una serie de informaciones en Libertad Digital y que, tienen mucho que ver con una de las personas más próximas a Pedro Sánchez, que es Susana Sumelzo y su familia. Y su familia, ¿con quién tiene relación? Con un tal Fernando Samper, que es el dueño de Forestalia, el gran socio de Lambán, que tiene lleno de concesiones de energías renovables en Aragón y su intención de evacuarlas a Cataluña. Sí, porque Aragón esto no es energía para Aragón. Es más, han prometido en Teruel, delinquiendo, que es lo suyo,
el extra de Vikingos y su patrono o empleado Lambán, que me da igual quién mande ahí, son lo mismo, han dicho que regalaban la electricidad. Eso es ilegal y es imposible. Nadie puede regalar electricidad. Cuando lo dijimos aquí, dijeron, no, les daremos un cheque por lo que paguen de electricidad. ¿Así? Eso es un delito en cualquier empresa. ¿Pero tú de qué vas? Van de lo que son, unos ladrones. Pero que la estructura de Fernando Samper ya se está conociendo, que son los vínculos con los políticos. Bueno, hoy saca al mundo más datos de más políticos a sueldo. No, pero si es que sí, ya lo publicamos en Libertad Digital. Venimos... toda la cúpula de las consejerías de medio ambiente en Aragón pasaban a Forestalia. La ficharon en Forestalia. También ficharon a la cúpula en Cataluña. Empresas concesionarias que son de la órbita de Forestalia y que son las que terminan decidiendo los contratos y las adjudicaciones. Con lo cual, todo el entramado está hecho, está diseñado, curiosamente, de una manera que finalmente siempre deriva nos en que consiguen los contratos. ¿Cómo es posible que no entre el gobierno? Hombre, claro, si la gran amiga de Sánchez, Susana Sumelzo, tiene a la familia en el negocio, ¿cómo se va a oponer Sánchez a ese lucrativo menester? Bueno, y Lambán, que en su día presentó a Samper y Forestalia como el gran futuro de Aragón. ¿El futuro de Aragón de qué? Para convertirlo en un erial. Eso sí, para forrarse. Y para forrarse en cachitos de 50 megavatios para que el gobierno no exactamente, el pitufeo. Son una pandilla sinvergüenzas. Pero los más corruptos al final, bueno, en Zaragoza es que ya no pueden destruir más Teruel. Pero es que en Madrid no es que lo han permitido, lo han amparado y ahora están destruyendo todavía más. La Pelunches, en nombre del cambio climático. Bueno, pues a ver si habla con Susana Sumelzo. Eso es. La familia de Susana Sumelzo. ¿Qué crees, que no hablara? ¿Qué crees, que no hablara? ¿Por qué no tiene ningún obstáculo en Madrid la banda de Forestalia? ¿Por qué no tiene? En 5 años que lleva Sánchez en el poder. Pues a lo mejor esta es una explicación. A lo mejor. Estaremos muy pendientes de todo. Y vamos a seguir informando de todo gobierno de Aragón, Forestalia y corrupción. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.